Para este nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con una mujer con una trayectoria y una carrera profesional intachable, la cual decidió hace más de 15 años embarcarse en un proyecto maravilloso de emprendimiento. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Raquel Simón, fundadora de la Escuela Madrileña de Decoración. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast de Línea 3 Cocinas Club Pro y hoy tenemos una invitada muy especial, Raquel Simón. Bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Pues entre lo que queremos hacer y lo que queremos conseguir en nuestro podcast es que queremos promover la formación empresarial entre interioristas y arquitectos, y lo que queremos es que los estudios, quienes nos escuchan, llegan al siguiente nivel en sus negocios. Y para eso, pues lo que queremos hacer es compartir historias y compartir experiencias de gente muy top, como lo que tenemos hoy en Raquel. Entonces, pues una pequeña introducción. ¿Quién es Raquel, Rocío? Eso es. Bueno, pues lo primero, darte la bienvenida a un nuevo episodio. Para nosotros es un placer tenerte porque la verdad es que teníamos muchas ganas de que nos comentases, que compartieras muchas cosas con nosotros. Tenemos una entrevista muy bonita para ti y sobre todo lo que queremos es que lleguemos a mucha audiencia que quieran emprender, que quieran conocerte y qué mejor forma. Maravilloso. Vamos a impactar en todas aquellas cabecitas que quieren abrirse un camino en el mundo empresarial. Pues nada, vamos a ello. Pues hoy tenemos con nosotros a Raquel Simón, que es fundadora de la Escuela Madrileña de Decoración. Empezó con ello en el 2009 y allí decide embarcarse en un proyecto maravilloso de emprendimiento, creando un centro de formación especializado, el cual en aquel entonces me comentaba Raquel que no existía ese tipo de formación, que luego nos comentará más cositas al respecto. Y luego lo impresionante es que a lo largo de estos 15 años por sus aulas han pasado más de 4.000 alumnos y además Raquel ha tenido el placer de recoger distinguidos premios, como por ejemplo pues el premio Planeta, a formación más innovadora y diferentes premios de formación líder online, pero sobre todo también aquí debemos destacar un premio al que nosotros fuimos, de hecho en Línea 3 estuvimos presente cuando se otorgaron esos premios, que son la primera edición de los premios Escala Interiorismo, donde Raquel nos invitó y tuvimos el placer de, la verdad, tener una velada estupenda. O sea, fue todo un éxito, ¿eh? Todo un éxito. Así que nada, y con esto son solamente pequeñas pinceladas porque ahora tenemos preparada una entrevista estupenda, Steven, así que vamos ahí. Ahí está. Pues vamos a empezar como siempre con unas preguntas rápidas. Entonces empezamos. ¿Tu edificio preferido de Madrid? ¿Cuál es? Sin duda el edificio Carrión, más conocido como el edificio Schweppes, ¿no? El edificio Capitol, por lo que representa. Primero porque es un edificio que fue proyectado por dos arquitectos muy jóvenes, recién salidos de carrera, y proyectaron esos 14 plantas, atreviéndose a postularse al lado de arquitectos muy importantes, pero dieron muestra de su talento y finalmente fueron ellos los que se quedaron con ese proyecto. Entonces, bueno, a mí ya me parece un símbolo de emprendimiento y un símbolo de valentía. Pero es que además es un icono de la ciudad de Madrid, lo fue del centenario de la comunidad y además el único edificio de Madrid indultado por la ley de publicidad. Entonces, bueno, le dejaron mantener ese rótulo maravilloso de Schweppes que todos tenemos en nuestra mente y que ha sido icono además en algunas películas muy importantes. Ah, qué guay. No conocía la historia detrás de ese edificio. Qué guay, qué bien. Yo tampoco. La siguiente pregunta que te hacemos es la manera que tiene de relajarte cuando vienes después de un día bastante duro de trabajo. Bueno, pues podemos ponernos románticos y decir que hacemos cosas como muy bucólicas, pero no, después de un día de trabajo lo único que quieres es una buena ducha, desconectar tu cerebro, una copa de vino y organizar un poco tu día siguiente. Pero lo cierto es que no cuando vuelvo del trabajo, pero sí cuando realmente necesito una desconexión, para mí es primordial estar en la observación de la belleza. Y eso puede ser, sea observando arte, observando arquitectura, observando espacios decorados bonitos, observando la naturaleza, observando paisajes, porque la observación estética de la belleza produce un bienestar en tu cerebro, que esto está además demostrado, que hace que te relajes y que el estrés baje. Entonces, para mí esto es muy importante y por eso admiro tanto la labor que hacen los interioristas, porque están colaborando en conseguir que nuestro mundo sea un poquito más bonito y en que la gente tenga un poquito de ese bienestar. Entonces, bueno, pues gracias a todos ellos por su colaboración. Pues, ¿y la película que más te gusta? La película que más me gusta, pues diría que La vida es bella, porque tiene
bueno, creo que la hago un poco mía en cuanto, no a la historia evidentemente, pero sí en el mensaje que transmite de positividad, de observar la vida desde otro punto de vista para hacerla más llevadera y la resiliencia. Y creo que estos son elementos que tienen mucho que ver conmigo. Bueno, maravilloso. Además, esa película también es la preferida de mi padre. O sea, cuando lo escuche ya se lo comentaré porque la vemos un montón. La siguiente pregunta que te hago es la profesión a la que te hubieses dedicado si no te hubieses embarcado en el proyecto de la escuela. Pues sin duda al interiorismo. Sin duda, esa sería la profesión que yo hubiese desarrollado y es por la que nace Escuela Madrileña de Decoración, ¿no? Por mi amor por este sector y por esta profesión que es donde yo después arranco con la escuela. ¿Y cuál es el rincón favorito de tu vivienda? Pues mira, yo tengo una terraza de verano acristalada desde la que me siento a leer un libro, a trabajar a veces, a conversar con los amigos, a tomar una copa de vino y me permite hacer esto que yo contaba antes, ¿no? Observar la belleza del espacio que me rodea. Tengo la suerte de que, bueno, pues, en mi entorno la naturaleza está muy, muy presente, ¿no? Grandes palmeras y demás, y vegetación, y eso hace que no solo consiga relajarme, sino que además dé gracias por vivir en este mundo tan bonito que vivimos y que nos ofrece momentos así. Entonces, creo que esa terraza para mí es el rincón favorito de mi vivienda. Qué maravilla. Y ya por último, en esta ronda de preguntas rápidas, 3 palabras que te puedan definir. Creo que soy una persona luchadora, una persona honesta y una persona con una gran fortaleza, una gran resiliencia. Maravilloso. Pues ahora sí que sí, vamos ya a empezar y que nos cuente más cositas de... Vale, pues eso ya es la parte fácil ya terminada. Entonces, ¿no? Pues donde nos gusta empezar un poco es en conocerte a ti y qué es lo que nos podrías compartir sobre ti y sobre todo cuáles son estos valores personales que son más importantes para ti y lo que te ha permitido hacer lo que has hecho. Bueno, como digo, yo creo que mi curiosidad, mi afán por crecer constantemente fue lo que me llevó a crear Escuela Madrileña de Decoración. Precisamente porque yo tenía una necesidad enorme de enfocarme hacia ese sector más artístico del diseño, y ahí es donde descubro que existe un sector que no está potenciado, de gente que está un poco desatendida, que es aquellas que ya no pueden hacer una carrera universitaria, pero tampoco quieren una formación leve, ligera, y no hay un universo formativo que les permita, pues ya que vienen con cargas familiares y con bueno, pues incluso con negocios montados, ¿no? O con toda una vida trabajando en otra profesión, poder reenfocarse y reorientarse hacia la decoración y el interiorismo. Entonces, bueno, descubro eso y de repente tengo una necesidad vital de aportar a todas esas personas una opción, ¿no? Una opción válida y una opción de gran calidad. Por lo tanto, bueno, pues es en esa cualidad que me define, ¿no? Pues arranca esa emprendedora que sí, con el tiempo acaba convirtiéndose bueno, pues, con su escuela en un negocio de referencia y en un centro de formación multipremiado, como habéis dicho, y ayudando a miles y miles de alumnos precisamente a dar ese salto, ¿no? Desde el deseo de dedicarme a esta profesión y convertirme realmente en un experto dentro del ámbito del diseño de interiores. Entonces, bueno, pues una de esas cualidades sería esta, ¿no? La de motivar, y por ahí he ido haciendo este recorrido de vida. Y luego, una vez que ya arranca ese proyecto, me doy cuenta de que lo que más me gusta es precisamente hacer crecer a las personas, que encuentren su máximo potencial, que crean en sí mismas. Y por tanto, bueno, pues mi vida ha ido evolucionando también un poco ahí en ese liderazgo, ¿no? No solo de potenciar a la gente internamente que trabaja actualmente dentro de la Escuela Madrileña de Decoración, sino que para mí todos y cada uno de los alumnos que han pasado por la escuela son pequeñas cabecitas
con ganas de ser grandes y de aportar al mundo, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Esa belleza, porque es que necesitan expresarse. Y lo único que ocurre es que hay que sostenerlos, hay que formarlos correctamente, pero también hay que potenciarles y permitir que crean en sí mismos. Entonces, bueno, yo creo que esas son algunas de las características que yo uno con la profesión, ¿no? ¿Y qué es lo que hacías antes de la escuela? Entonces, esa faceta de emprendimiento, ¿siempre lo has tenido? ¿Cuál era bueno, esa históricamente, sí. mi padre fue un gran emprendedor, tuvo hasta 10 empresas diferentes, unas le fueron mejor, otras le fueron peor, y creo que fue un gran maestro porque de las malas experiencias aprendí, le vi sufrir, y de las buenas experiencias me nutrí. Entonces, bueno, pues yo creo que históricamente ese ha sido como mi fuente de conocimiento, ¿no? Desde la experiencia y no tanto desde una formación estanca que se dé en no sé qué instituto maravilloso y estas cosas. Y luego, por otra parte, creo que sí que había en mí una necesidad de hacer algo que aportara. Y creo que desde el emprendimiento o desde la labor empresarial puedes estar aportando algo al mundo, ¿no? Sea de la forma que sea. Entonces, bueno, pues yo creo que ese fue un poco mi necesidad y por ahí sí. Nace. Sí, como lo que tienes muy integrado, ¿no? Como muy parte de tu ser. Pero, ¿y has sido empleada en algún otro sitio? Por supuesto, antes de crear Escuela Madrileña de Decoración, estaba el puesto justo anterior, era manager en recursos humanos, en servicios generales y compras de una grandísima empresa española de la tecnología, nada que ver con el ámbito de la decoración o el ámbito de la formación. Y he pasado por el sector banca, he pasado por el sector comercio, he pasado por el sector industrial, quiero decir, he ido dando distintos pasos que además yo a todo el que quiere emprender le digo es que no puedes emprender si no has sido antes empleado, necesitas conocer qué pasa en ese universo, cuáles son las necesidades de los equipos, tú como empleado cómo te sientes, cómo te han tratado para tú saber después liderar un equipo. ¿Cuáles han sido tus necesidades atendidas y no atendidas? ¿Qué pasaba con la conciliación? ¿Qué pasaba con tus líderes, ¿no? ¿A quién tenías por encima que te hacían potenciarte o todo lo contrario, querías marchar rápido de esa empresa? Entonces, ese paso hacia el emprendimiento sí o sí debe de pasar previamente por una serie de años trabajando para otros. Yo a mis hijas las enfoco totalmente al mundo del emprendimiento, lo tengo clarísimo. El mensaje es, a los 30 tienes que estar montando tu primer negocio, lo tengo claro, pero antes tienes que haber trabajado para otros para conocer también qué ocurre ahí, ¿no? Y acabar siendo un líder adecuado, ¿no? Sí, que luego yo creo que vamos a llegar a ese punto, pero lo tienes súper claro desde el primer segundo, ¿no? De que lo importante aquí son las personas. Totalmente. Pero volviendo un poco a ello, entonces empieza a despertar en ti esa pasión por el interiorismo. Además se nota en el momento que empiezas a hablar de la belleza en el mundo. ¿Desde dónde viene esa pasión del interiorismo? ¿Qué lo despertó? Yo creo que mi madre. Mi madre era una mujer con un sentido de la estética muy alto. Adecuado a aquel momento. Ahora si volviera a revivir aquellos espacios, ¿no? Que mi madre creaba, probablemente me parecerían muy del cuéntame, ¿vale? Sí. Pero es verdad que ella era una mujer que trabajaba mucho el gusto estético y la belleza y yo creo que por ahí viene esa necesidad mía de dar continuidad pues a ese legado suyo. Sí. Y desde ahí empiezan a como reunir varios factores y dicen en emprendimiento que lo que necesitamos son problemas, ¿no? De que tenemos que identificar un problema y ahí ya poner una solución. Entonces, ¿cuál fue el problema que identificaste? ¿Y cuál era el problema que la escuela quería solucionar? Bueno, para mí fue como de verdad un fogonazo de una iluminación clara de qué tengo que hacer en el momento en que estaba estudiando decoración e interiorismo, cuando yo ya estaba ya tenía una trayectoria profesional, pero en un momento en el que me era muy complicado conciliar mi vida
profesional con mi vida personal, porque acababa de ser mamá y bueno, en la posición como manager en la que estaba no se me estaba permitiendo esa conciliación, es donde yo decido que doy ese salto hacia el sector de la decoración y el interiorismo, y es ahí donde descubro que hay mucha gente que tiene un vacío, como decía antes, que no encuentra el lugar donde poder reorientarse profesionalmente. Y entonces finalicé toda mi formación para entender muy bien el universo al que iba a dirigir a otras personas, y después me dediqué a hacer prospección y estudio de mercado para conocer cuáles iban a ser las necesidades de ese perfil al que yo me iba a dirigir. Y ese perfil, pues es lo que estoy comentando, o sea, mujeres, sobre todo 99,9% de las mujeres que han pasado por Escuela Madrileña de Decoración tienen que ver con mujeres que se están reorientando, y mujeres con ansias de expresarse y con ganas de desarrollar esa creatividad y aportar belleza, y no han tenido la ocasión porque, bueno, pues era una profesión o que no existía, o una carrera que no existía anteriormente, o porque, bueno, hicieron lo que papá y mamá me pidieron, claro, o lo que en aquel momento era lo que parecía que me llamaba la atención, ¿no? Y sin embargo ahora se están dando la oportunidad. Entonces, ¿qué ha cubierto la escuela o que pretendía cubrir yo con la fundación de la escuela? Pues era claramente que ese segmento de gente sí o sí encontrara un lugar donde llevar a cabo esa pasión y ese sueño. Y así ha sido, ¿no? Y he liderado este proyecto durante todos estos años sobre todo con mucho amor, con mucho respeto por la gente que nos ha dado la oportunidad, porque entiendo el esfuerzo tan grande que realizan y cuánto de sus sueños están poniendo en nuestras manos. Entonces, a eso no se podía fallar. Había que hacerlo bien, y aún así nos habremos equivocado muchas veces. Y aún así, en 15 años, nos habremos dejado por el camino gente que no lo haya conseguido, pero no será porque yo no haya tratado de que todo el equipo entendiera el compromiso que tenía que desarrollar con todos y cada uno de ellos, porque es lo único que importaba aquí, ¿no? Las personas. Sí, entonces sí, es una escuela de interiorismo, pero también es como un vehículo de transformación de la vida de quienes Totalmente. Participan. ¿Y qué es lo que era distinto de la escuela y de vuestra propuesta? ¿Qué es lo que teníais que no tenían otros en ese momento? El tiempo, la duración, la calidad, y que íbamos directamente al foco de interés de la profesión, eliminando paja de grano. Esto no quiere decir que una carrera universitaria no sea necesaria. Por supuesto, sí. Y si tienes el tiempo para hacerla, haz la carrera universitaria. Si tienes 18, 19 años, haz la carrera universitaria. Pero si tú ya no estás en disposición de poder hacerla, por el motivo que sea, entonces la escuela siempre fue una opción, y ese fue siempre mi punto de foco. Sí, precisamente para ese grupo de personas pues no se disponían de tanto tiempo, pero sí tenían que hacer algo de calidad. Entonces, eso era el hueco, ¿verdad? Eso es. Y ahora ya viendo cómo es la escuela hoy en día, ¿tenías una visión muy clara desde el primer momento de lo que iba a ser la escuela? No, y quien diga lo contrario miente. Nos podemos poner todos los lazos que queramos, pero no. Yo he ido creciendo con la escuela gracias a un maravilloso equipo que ha ido acompañándome, tanto los que están como los que no están, porque por la escuela ha pasado mucha gente, y tengo que dar las gracias a todos y cada uno de los miembros de la escuela, estuvieran en staff, estuvieran en el claustro, estuvieran en puestos de gestión. Todos y cada uno de ellos ha dejado su granito de arena y ha aportado lo mejor de sí mismo para que el objetivo al que nos dirigíamos se cumpliera. Por lo tanto, no he tenido claro cuál era el recorrido que iba a hacer. Me ha sobrepasado en muchos casos el éxito de la escuela como emprendedora, desde luego. O sea, llegó un momento en que ya estaba, o sea, ya tiraba de mí la escuela más que yo de ella, y desde luego, o sea, ha sido la mayor herramienta de crecimiento personal que he experimentado. Después he abierto otros negocios también en paralelo, pero he de reconocer que este ha sido altamente motivador. Uh-huh. Y volviendo entonces al principio, de ¿cuáles son estos primeros pasos? Porque también el mundo es distinto ahora, desde luego, a nivel de comunicación de lo que era antes, pero ¿cómo conseguiste los primeros alumnos? ¿Cuáles son los pasos
Pues fíjate, entonces, estábamos en la edad de piedra, no existía Instagram, no existía ningún canal que no fuesen los tradicionales, televisión, radio, buzoneo, prensa. Entonces, bueno, pues los utilizamos absolutamente todos para poder llegar a esos primeros alumnos que confiaran en el proyecto de la escuela. Claro, es así, pero después, bueno, hemos evolucionado y ahora ya estamos en niveles de marketing brutales, ¿no? Pero al principio, pues si ha habido que buzonear, se buzoneaba, si había que poner un cartel en el metro se ponía, si había que hacer, bueno, campañas de televisión no había presupuesto entonces, pero si había que poner publicidad en una revista se ponía, si había que ir a diferentes ferias pues se iba, es decir, bueno, medios offline que eran los tradicionales y que hoy se siguen utilizando algunos de ellos, pero sobre todo, bueno, ahora ya cualquier empresa está mucho más en el medio online que en el medio offline. Uh-huh. ¿Y es más fácil hoy en día con las redes sociales? Mucho más sencillo. Sí. Es más trabajoso, también es verdad, pero porque todo lo tienes que medir y porque la competencia es brutal, pero es mucho más sencillo. Sí, y has dicho algo allí que es más fácil o se puede medir. ¿Por qué es tan importante el poder medir? Si no mides lo que estás haciendo, no puedes saber si funciona o no funciona. Tienes que entender cuál es el retorno para saber si vas a seguir invirtiendo en esos medios online o no tienes que seguir invirtiendo. Lo que no es medible no es cuantificable. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿cómo conseguiste también que otras personas creían en tu visión y querían trabajar contigo en ese proyecto? Entonces, ese nuevo proyecto de locura que no existe y necesitas ayuda, ¿cómo convenciste a alguien? ¿Pero a qué te refieres? Pues ¿cómo convences que otras personas también creen en tu visión? Porque necesitas un equipo, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué se juntaban a tu visión? ¿Cuál es el proceso incluso para otras personas? Yo creo que la gente no se une a tu visión, la gente está buscando trabajo dentro de un nicho concreto, les preseleccionas, los tienes dentro. La parte difícil no es ni siquiera la selección, la parte complicada para cualquier empresario es mantener a ese equipo motivado, convertirte no en un manager, sino en un líder. Entonces, cuando ejerces un liderazgo responsable, entendiendo que en tus manos lo que tienes son gente que está necesitando crecimiento profesional que le lleva a un crecimiento personal, gente que quiere desarrollarse, gente que quiere aportar, que no quiere sentirse solo un número a cambio de una nómina. Entonces yo creo que eso es un gran enfoque. Fíjate que es que el ser líder conlleva una labor a veces hasta un poco paternal o maternal, ¿no? Porque es como con los hijos. ¿Qué quieres hacer con tus hijos? ¿Quieres sacar lo mejor de ellos, llevarlos por el mejor camino posible para que tengan el mayor de los éxitos? Pues pasa un poco igual. El que tu equipo se sienta parte del proyecto, el que tu equipo quiera aportar, se sienta respaldado, sienta que está creciendo, que te respete. Yo creo que la vida es muy corta como para no trabajar al lado de alguien a quien como mínimo respetes y ojalá admires, ¿no? Entonces, bueno, pues ejercer ese liderazgo desde esa perspectiva me parece que es interesantísimo. Yo nunca he sentido que he tenido empleados, sino que he tenido compañeros, porque desde luego yo no he llegado a donde estoy sin la ayuda de absolutamente todos ellos, como digo, los que están y los que estuvieron. A todos ellos, mil gracias por todo lo que están aportando o aportaron, porque gracias a eso hemos conseguido llevar la escuela tan lejos como está. Uh-huh. ¿Y cómo consigues que cosas específicas que tengan ese respeto para ti o que te ven como compañero, o incluso en el nivel más básico de que una persona nueva pues acepta el trabajo que tú ofreces frente a un trabajo en un estudio de interiorismo muy conocido o un banco o un multinacional? ¿Por qué se unían estas primeras personas a tu proyecto? Pues yo creo que porque sentían que estaban aportando valor, que yo creo que es lo que al final todos queremos. Entonces, cuando tú estás en un centro de formación en el que estás ayudando a otras personas a reinventarse, a adquirir herramientas, no solo para el ámbito de la decoración, sino que
oye, el hecho de que no me salga la primera práctica, la primera, la segunda, la tercera, la tengo que rehacer, estás desarrollando una resiliencia, ¿no? Por lo tanto, estar aportando en la vida de las personas me parece que es el mayor valor para cualquier persona que esté trabajando, porque es como me despierto y me levanto de un salto de la cama, porque lo que voy a hacer es importante. No será importante para el mundo entero, pero sí para mi pequeño mundo en el que yo estoy pudiendo impactar, y eso me parece que es vital que todo trabajador lo sienta. Aunque no es pues noticia aquí, pues entonces sabemos que has vendido parte de la escuela y ahora ya estás arrancando con nuevas cosas, ¿verdad? Así es. Recientemente la escuela ha cambiado de manos, han entrado nuevos accionistas, pues porque es un proyecto que era muy interesante para los fondos de inversión o Search Fund, y bueno, pues he vendido parte de las acciones de la escuela para que poder darme la oportunidad de enfocarme a otras nuevas oportunidades que me apetecen mucho, y también que la escuela siga teniendo el recorrido que se merece. Sí, pues sobre todo también lo que queríamos preguntarte, porque ahí cuando tenemos diferentes entrevistas, una de las cosas que nos llama la atención es a la hora de emprender, que hemos estado hablando, y la verdad es que me parece fascinante todo lo que has contado, pero a mí me gustaría saber, o sea, si ya has estado trabajando previamente en otras empresas como empleada, como decías, cuando decides emprender, ¿has tenido algún miedo o has dicho, uy, pues esto no sé cómo lo voy a hacer? ¿O qué es lo que se te vino a la cabeza cuando dijiste, vale, pues es mi momento, vamos a dar el paso? ¿Y tuviste miedo a la hora de emprender? Yo creo que todo emprendedor tiene miedo siempre, porque al final estás embarcándote en una aventura en la que lo estás exponiendo todo, no solo tu propio capital, sino tus sueños, que me parece que es la inversión que más miedo da, ¿no? Decir, ¿y si fracaso? ¿Y si no sale bien? Lo que ocurre es que, aunque suene muy pretencioso, en mi caso lo tuve muy claro siempre. Y desde el minuto 1 supe que iba a funcionar, que iba a ser un éxito, y que nada, o sea, pasaría por episodios difíciles de superar, pero también es que eso me parece que es lo maravilloso del emprendimiento, ¿no? El superar todos esos obstáculos. Ojalá todos los emprendedores cuando arrancan en su primer año tengan todas las dificultades a las que cualquier emprendedor que acaba convirtiéndose en empresario tenga que superar, porque es que ese es el mayor aprendizaje, el de cada día el problema deja de ser problema cuando te dejas de preocupar por él y solo te ocupas de él, ¿no? Entonces ahí desaparece ese problema como tal, y es una gestión más propia de cualquier emprendedor que está arrancando un proyecto, y por supuesto que tienes miedo, ¿no? Lo que pasa es que lo que te digo, yo siempre tuve muy muy claro que esto iba a funcionar, no dudé en ningún momento. ¿Y qué nos puedes contar a lo mejor de proyectos futuros que tengas que sé que tiene que ver algo con el emprendimiento? ¿Qué nos puedes decir? Pues gracias a Dios, ahora en esta nueva etapa en la que ya han entrado nuevos managers en la escuela y yo puedo apartarme, voy a darme también la libertad de disfrutar de mí misma, de mi tiempo, de mi tranquilidad, que es algo que yo creo que antes de embarcarse en nuevos proyectos es muy necesario. Y posteriormente, y pasado ese breve periodo en el que yo hablé conmigo misma, lo que quiero es dedicarme a ayudar como consultora estratégica a emprendedores o trabajar como coach de emprendimiento, porque, como digo, creo que esa es mi verdadera pasión, y creo que incluso es que el proyecto de la escuela era necesario para yo dar el paso siguiente, que es este, ¿no? Sí. El de enfocarme hacia estas personas a las que seguir aportando valor y a las que espero ayudar para que dentro de 15 años hagan lo mismo que estoy haciendo yo, que es dar una entrevista hablando de ese éxito y de esa satisfacción por haber emprendido. Hay una cosa que quiero que comentes que me pareció muy curioso en una charla que hemos tenido, que es que me decías que la gente que tienes a tu alrededor no sabes cómo lo haces, pero que al final emprenden. Sí, o sea... sí, pero además a todos los niveles, o sea, en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Sí. Yo digo que sí, a mí hay dos cosas que me gustan mucho. Una es el marido del Zapataki y después un emprendedor o una emprendedora
A partes iguales, además. Me parece estupendo. Sí, me parece maravilloso. Me parece que el crecimiento que tienen las personas cuando arrancan su propio negocio es brutal, es brutal. Entonces, me parece que son herramientas que además son válidas para la vida y creo que es que en las escuelas, en los centros de formación, en los institutos, en las carreras que no son específicas de empresariales, es que deberían de formar a los niños para pensar en grande y pensar desde el punto de vista del emprendimiento, porque en este país se ve al emprendedor o al empresario ya después de años como casi tiene unos tintes negativos y francamente son el motor de este país. Somos el motor de este país. ¿Qué me estás contando? Entonces, no puede ser. O sea, la gente tiene un trabajo porque alguien decidió montar ese negocio. El 90% de las empresas en España son pymes o medianas empresas que nacieron siendo pequeñas empresas. Entonces, de verdad que ahí hay un universo por explotar al que todo el mundo debería en algún momento de su vida abrir una pequeña ventana, mirarlo y después decidir, este es mi camino, no es mi camino, pero lo intenté. Entonces, para mí, de verdad que tiene un valor especial todo aquel que dice, me voy a dar la oportunidad. Y si yo puedo ayudarles, pues estaré feliz. ¿Tú crees que en España fallamos a los niños y a los jóvenes a nivel de inculcar unos valores o unas ideas sobre el emprendimiento? O sea, de que vemos en Estados Unidos, pues están los niños ahí ya vendiendo limonadas o de tarjetas de béisbol o lo que sea, pero aquí en España... Totalmente. Creo que no potenciamos suficientemente esa visión del ámbito del emprendimiento, de pensar en grande, de ser responsables de su propia vida. Creo que aquí se potencia mucho más, pues hasta una posición, tener un trabajo estable, un sueldo, una nómina segura todos los meses. Bueno, un poco ese área de confort en la que a mí me parece que las personas no crecen. Y eso no quiere decir que sea que sea negativo, no, pero el crecimiento no es el mismo. Y también creo que todo el mundo no vale para emprender o ser empresario. De hecho, hay gente que emprende muy bien, pero no consigue consolidarse como empresario. Y hay gente que está muy bien en su posición de empresario, o ya el paso siguiente, ¿no? Los inversores pues no son realmente, son manager, son gente que quiere rentabilizar un negocio que ya alguien emprendió y que llevó a su máximo nivel. Pero creo que a nuestros niños de esto, o sea, todo esto no se les habla y hay mucha gente que incluso lo descubre siendo muy, muy mayor. Pero es que yo podría, sí, esto no es propio de quien se ha hecho un máster en el Instituto de Empresa. Esto tiene que ver más con la actitud y con tu cabeza y qué quieres conseguir en la vida y hasta dónde quieres impactar en el mundo con lo que tú haces. Que con otra cosa. Y yo creo que a los niños no se les prepara, no se les habla siquiera de esto. Porque es que los padres creo que tienen también cierto miedo a que, ay, no, pobrecito mío, mejor que tenga una nómina segura y así tiene asegurado su BMW y su hipoteca. Pues que no tenga una hipoteca y que no tenga un BMW, pero que tenga unos sueños cumplidos y un orgullo y una satisfacción por lo que ha hecho. Y después llegará la casa, el BMW y todo lo que tenga que llegar, ¿no? Pero primero constrúyete tú como persona. ¿Y cuál crees que es la imagen de un emprendedor en España? Porque tú tienes una imagen pues casi igual que el marido de la Elsa, ¿no? Y yo creo que en otros países como que mi imagen de un emprendedor es como lo más maravilloso y lo más glamoroso del mundo, pero aquí en España pues quizá hay un miedo, ¿no? ¿Cuál es la imagen que existe en España? Bueno, yo creo que no es la real. Como decía anteriormente, o sea, de verdad que al emprendedor se le ve como ese sufridor. Pues yo al funcionario que va cada día a su trabajo sin sentirse realizado y sin demasiadas expectativas y sin obtener demasiados logros al final del año, pues esa es la imagen que, con todo mi respeto, quiero decir, pongo esta profesión, ¿no? o este sector como podría poner cualquier otro. Pero creo que esos son a los que deberíamos de mirar como, bueno, pobres, pero desde luego un emprendedor no. Es que un emprendedor es una persona que está siendo capaz de superar todos sus miedos. Y cuando se convierte ya con la trayectoria y el recorrido en empresario, porque ya su proyecto ya no es de emprendimiento, ya está consolidado, como fue mi caso, es que te conviertes en líder de muchas personas.
y en ser alguien que empodera a esas personas y que está aportando además, bueno, a través de los impuestos y dando empleo, estás aportando muchísimo, muchísimo, cosa que desde un trabajo no lo estás haciendo. Entonces, a mí me parece que es que en este país no interesa potenciar esa imagen. Pero si se hace fuera, ¿por qué no aquí? Bueno, pues quizás es una lección que no tenemos bien aprendida y tenemos que hacerla. Y para eso estamos todos los que hemos tenido las agallas de montar nuestros propios negocios y liderarlos y pasar nuestras malas noches para, bueno, pues potenciar una imagen bien diferente. Así que yo todos mis respetos a quien como mínimo lo intentó. ¿Y por qué hiciste eso? Es la parte que no lo sé. A lo mejor tiene que ver con una cosa que me comentaste antes, de un emprendedor y un empresario inevitablemente también tiene que pensar en dinero. Es inevitable. Inevitable. ¿No? Los negocios son dinero. Tenemos que ser capaces de vender. Hay una faceta inevitable de ser comercial. Pero ¿cuál es la imagen del comercial y el vendedor en España? Como no es algo como que queremos copiar o no queremos ser como ellos, o no sé si es algo en España como que deberíamos sentir una culpabilidad por querer ganar dinero, quizá. ¿Y quién no quiere dinero? ¿Y quién no quiere dinero? Es que el dinero no da la felicidad, eso es evidente, pero no tenerlo sí te hace muy infeliz porque no llegas a unos mínimos que necesitas y que la sociedad te impone, porque es que, excepto que vivas en mitad del monte con 4 cabras y te abastezcas de tu huerto, discúlpame, pero es que el dinero es necesario. Entonces, no hay que verlo como Atila, no, es que es necesario, es que es el vehículo a través del cual tu vida es más cómoda. Y quien piense que el negocio solo está para, bueno, pues como decía antes, esa idea más romántica, ¿no? Aportar, perfecto. Esa es la motivación para montar tu negocio y que funcione, que es aportar. Pero después tiene que ser rentable. Y cuanto más rentable sea, más podrás crecer con tu negocio, con tu empresa, más gente podrás incorporar a tu proyecto, porque hay que pagarla. Y es que es absurdo, o sea, parece que estuviera mal hablar de dinero. No, es que es muy necesario, muy necesario. Y además es el objetivo de cualquier negocio. Y quien no crea esto así, a pies juntillas, lo siento, pero entonces tienes que ser empleado, no puedes ser empresario. Porque es que los negocios tienen que ser rentables, a lo mejor no lo son el primer año, pero desde luego tienen que serlo cuanto antes. Entonces, no debes de perder nunca el foco. Tiene que haber una parte romántica en tu pensamiento emprendedor, que es esta otra que te decía, ¿no? La de ayudar, que el proyecto, superarme, conseguir mis objetivos. Bien, ok. Pero luego tiene que haber una parte incluso más amplia, quizás un 60-40, ¿no? En la que ese 60% está enfocado a la buena gestión, la contención del gasto, el liderazgo con tu equipo, tener una muy buena relación con los proveedores. Bueno, todo eso es dinero. Es que todo eso es dinero. Parece que tiene que ver con otra cosa, pero no, todo eso es dinero, ¿no? Entonces, bueno, sí, es que no se puede separar, lo siento mucho. Y ahora que estás hablando cada vez más con otras empresas y con ese nuevo rol que empiezas a tener, ¿qué empiezas a ver que es lo más importante para una empresa? ¿La idea, el equipo, el momento en el tiempo? ¿Es una cuestión de capital o una inversión? Y la gente suele tener claro qué es lo más importante. Estamos equivocados típicamente pensando que una de estas partes del negocio es lo que va a solucionar todo. No sé, de estos elementos, ¿qué es lo más importante, crees, que entre la idea, el equipo, el momento y la inversión? Tengo que focalizarlo en mi experiencia, porque habrá otros sectores y otras experiencias empresariales que a lo mejor, bueno, pues sean muy contrarias a lo que yo te pueda responder. Por lo tanto, el máximo respeto a otras experiencias y a otros empresarios. Pero en mi caso el momento fue crucial porque no existía nada ni parecido, es decir, nacimos como Océano Azul, hoy ya es Océano Rojo, ya hay cientos de centros de formación en decoración e interiorismo, pero en aquel momento no existía. Fíjate, a mí todo el mundo me quitaba esa idea de la cabeza, pero ¿cómo se te ocurre que no? ¿Y por qué? Pues la gente va a hacer la carrera. Bueno, pues yo tenía muy claro que sí tenía un hueco en el mercado esa opción. Entonces el momento fue muy importante.
yo no pensé en rentabilizarlo desde el minuto 1, no. Ahí estaba en la parte romántica, ¿no? Que además es que es necesaria para cualquier emprendedor, porque es que si no, no arrancas, ¿no? Y entonces no eran los números lo que importaba, sino la calidad y que el proyecto fuese perdurable en el tiempo, que se consolidara para acabar pudiendo pensar en los números, ¿no? Y bueno, eso llegó rápido, o sea, de hecho fuimos rentables desde el minuto 1. Qué maravilla, que eso no es lo común, no es lo típico. Lo común es que tardes de 2 a 3 años en que el proyecto empiece a ser rentable económicamente, y la escuela lo fue desde el minuto 1. Y la gente suele estar preparado para ese periodo tan largo de los 2-3 años. Y el consejo que yo les daría es, desde luego, no montes un negocio si no tienes un colchón. Y ese colchón puede venir de haber consolidado el paro de tantos años trabajado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tienes... incluso monta tu proyecto mientras todavía estás con la comodidad de tener una nómina. Pero arráncalo desde ahí, desde ese confort, pero no renuncies nunca al sueño de desarrollarte profesionalmente hacia el sector que tú decidas y con el servicio que tú decidas, solo por un tema económico. Creo que hay maneras de hacerlo sin sufrir demasiado. Y luego hay un montón de créditos que da el Estado también de cara al emprendimiento, de los que se puede uno valer para arrancar también esa idea. O sea que vehículos existen, ¿vale? Lo que ocurre es que a veces queremos que la vida sea demasiado cómoda, y la vida no es cómoda nunca. Y la vida de un emprendedor o de un empresario, desde luego, como tú bien sabes, Steven, es de todo menos cómoda. Pero ¿y quién quiere una vida cómoda? Yo no. A mí dame la movidita, que en la jarana me encuentro muy contenta. Ya, sí, todo es difícil. Así que hay que elegir cuál es la versión de dificultad que quieres tener, Así ¿no? es. Y una cosa que has hablado varias veces sobre ese desarrollo personal y lo importante que es. Y me llamó la atención una cosa que me dijiste el otro día, que te pregunté por el coach. Pues si tienes un coach, te pregunté. Y me miraste como si fuese la pregunta más ridícula del mundo. Por supuesto que tengo un coach. Entonces, pues, ¿qué hace un coach y por qué es tan importante esa figura? Bueno, yo he utilizado la figura del coach en momentos de altísima tensión con el trabajo, porque a veces estás tan en el barro que pierdes la perspectiva. Lo que ocurre es que parece que el gran empresario es aquel que es capaz de dirigir sus negocios mientras juega al golf. Pues no, yo lo siento mucho, pero no lo veo así. Creo que el gran empresario es capaz de no estar totalmente metido en el barro, pero si te desapegas demasiado de tu negocio, probablemente pierdas perspectiva y la música que suena empieces a no escucharla tan claramente, ¿no? Porque además, en el momento en que te empiezas a elevar, empiezas a escuchar otras voces que a veces ni siquiera tuvieron nunca un negocio. Por lo tanto, hablan desde, bueno, pues aquello que se dio en no sé qué máster o en la carrera, pero en realidad no hay experiencia ninguna, ¿no? Entonces, para saber jugar al fútbol, tienes que ser jugador de fútbol. Sí, hay muchos coach que se ve por ahí que no tienen ese perfil, que realmente no han... Así es. Entonces yo creo que un coach en determinados momentos te ayuda a esto, ¿no? A centrarte, a poner bien el foco, y yo lo he tenido a lo largo de mi trayectoria por distintos motivos, y en la actualidad lo sigo teniendo. Me parece que es un apoyo importantísimo para bueno, pues incluso para esta etapa de transición en la que bueno, abandono la gestión y el liderazgo de la escuela para empezar a enfocarme a otra nueva etapa, ¿no? Entonces, el propio amor que tienes por lo que has hecho hasta el día de hoy es algo que hay que trabajar. Y es que me parece maravilloso, que es que somos personas muy, muy imperfectas, y vamos, ayudémonos y nutrámonos de las personas que nos van a dar ese bastón sobre el que apoyarnos para dar el salto al otro lado del río, ¿no? Sea el que sea. Y una cosa que me comentaste también, como que tenías que descubrir realmente quién eras tú para ser un líder, ¿no? Y decías que eres una persona que te gusta estar en el barro. Mucho. ¿Qué significa eso? Pues a mí me gusta estar muy de cerca con el día a día del negocio, testar qué está pasando, aportar las soluciones, enseñar al equipo a pensar
en la solución y que entiendan por qué estás dando esa solución, qué hay detrás. Porque normalmente detrás de un problema, una reclamación, hay una persona que no ha cubierto sus expectativas, ¿no? Entonces te reclaman y entonces tienes que entender qué hay en esa cabeza, qué esperaba, qué quería, qué necesita, qué momento está viviendo y por eso está reaccionando así. Entonces, para mí dentro del liderazgo del equipo está el enseñarles a crecer y acompañar el trabajo que hacen desde también una visión más amplia, no solo en la ejecución. Entonces, para eso tienes que estar. No puedes estar jugando al golf mientras estás formando a tu equipo en esa mente también empresarial. De hecho, yo, por ejemplo, de la escuela se ha marchado mucha gente para montar sus propios negocios. Y te diré una cosa, me ha hecho infinitamente feliz. Infinitamente feliz. Entonces, perfecto, con todas las bendiciones y que consigan el mayor de los éxitos. Por lo tanto, si tú has sido capaz de inspirar o de quitar ciertos miedos en ciertas cabezas y por eso se han atrevido a dar ese salto, chapó, contenta, vamos, o sea, más que feliz, más que feliz. ¿Y qué opinas de estas ideas que tanto escuchamos sobre pues, hacer un trabajo en 4 horas a la semana o de los ingresos pasivos y todo esto? Yo no creo en ese formato. No creo, lo siento. Es que no creo en él. Tampoco creo que se debiera de mantener en el tiempo y por muchos años una dedicación tan absoluta que te acabe quitando la salud y te acabe quitando la vida. Por experiencia propia lo digo. Pero bueno, hay quien sabe hacerlo y a quien no. Y hay quien, aun sabiendo y teniendo las herramientas para hacerlo y entendiendo cuál es el camino que debería de seguir para desapegarse de su negocio, no es capaz. ¿Por qué? Pues porque le gusta estar en el barro, porque le gusta estar ahí en el día a día y estar en contacto con todo el equipo y con estar escuchando la música. Así de claro. Qué bonito, qué buena manera de explicarlo. Y después de haber visto entonces lo que yo llamaría como el proceso completo, desde el principio hasta una salida, ¿lo has visto como un proceso que se podría repetir? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, cualquier negocio... Bueno, no todos los negocios, porque no todos los sectores son interesantes para los grandes fondos de inversión o los search fund. Pero hay muchos modelos que sí son vendibles. Entonces, nunca fue mi objetivo. Sin embargo, hubo un momento en el que decidí que ese iba a ser mi camino. Yo necesitaba hacer otras cosas. Mi propia necesidad vital me estaba llevando ya por otros caminos. Necesitaba parar, necesitaba un descanso, porque ya mi salud lo estaba acusando, esa carga de trabajo tan grande. Y desde luego el proceso de emprendo, consolido, lo llevo al éxito y finalmente es adquirido por unos nuevos accionistas, me parece que es cerrar el círculo perfecto de que todo emprendedor desea. También te diré que hay gente que no, dices que yo quiero seguir en el barro toda la vida. Perfecto, es que también es muy válido, ¿no? O sea, no todos tenemos que hacer lo mismo, pero para mí me parece que es cerrar un ciclo que se abrió hace 15 años y que ahora ha finalizado con la entrada de nuevos accionistas y por lo que me encuentro muy feliz. Eso es, vamos a ello, que siempre lo que hacemos es que preparamos 3 preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados y ya con ello pues culminamos este podcast. Que la primera pregunta es el mayor desafío con el que te hayas encontrado en tu carrera profesional. No defraudar a ninguno de mis colaboradores. Pues es un gran desafío, ¿eh? Sí. El gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. Pues el desarrollar esa capacidad para resolver problemas como el que respira. Y ya la última que te hago es, si pudieras volver a tu pasado, a tu yo de 16, 18 años, ¿qué consejo le darías para estar donde estás ahora mismo? Pues creo que le diría que hiciera todo lo que ha hecho, porque todas las herramientas que ha adquirido a lo largo de su vida personal y profesional han sido
elementos importantes para conseguir hoy poder decir que siento que he rozado, no sé si he llegado y lo he tocado, pero que lo he rozado, ese éxito profesional, sí ha sido así. Entonces, que hiciera exactamente lo mismo. Qué maravilla. Pues con esto hemos terminado todas las preguntas que teníamos para Raquel. Steven. Pues muchísimas gracias, Raquel, por venir, por dedicarnos tanto tiempo. Sí. Ha sido fascinante, ha sido fantástico tenerte aquí, de Muchas todo gracias. lo que hemos aprendido. Sí. Y nos veremos o nos escuchamos Sí. otro día ya en otro capítulo del podcast. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros por Muchas esta gracias, de iniciativa. verdad. Ha sido increíble. Así que nada, pues esto ha sido todo con Raquel Simón. Gracias. Muchas gracias.